Tengan ustedes un muy buen día. Hoy les quiero hablar de un personaje que ni en muchos videos llegaríamos a hacerle un reconocimiento a toda su actividad. Simplemente lo vamos a mencionar como para que el que tenga interés busque, busque la bibliografía, busque sus libros. Me refiero a Juan Draghi Lucero. Mendocino por adopción, santafesino de nacimiento, una persona hiperactiva, diría yo, la cantidad de actividades que mantenía y la cantidad de legado que nos ha dejado. Una persona sumamente interesante. ¿Qué hizo dentro del folclore? Amarlo. Amarlo, buscar. Comenzamos por el principio. Juan Draghi Lucero nace en 1895 en Santa Fe y a los 2 años se traslada su familia a Mendoza, donde es su tierra de adopción. En Mendoza, siendo ya grande, Juan Draghi Lucero se dedica a recopilar coplas, décimas, romances, tonadas, cuentos, toda la actividad folclórica, que ya era folclórica, la está em, resucitando, la está intentando rescatar. Ese sería el término. En terreno mendocino. En 1938 logra editar el Cancionero Popular Cuyano. En este se encuentra una nutrida e interesante recopilación de coplas, cuecas, décimas, romances y tonadas. Es uno de los primeros cancioneros provinciales. En 1942 publica otro libro magnífico, Las Mil y Una Noches Argentinas. Eh, en esta Mil y Una Noche no existe una Yerazade como en las Mil y Una Noche original, pero esa sola mención nos da una idea de qué se trata. Cuentos de la que es su tierra, Mendoza. Es fundador de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, profesor en varias cátedras en la Universidad de Cuyo y un miembro muy importante del Instituto Nacional Sanmartiniano. Es un especialista de nuestro folclore, no solamente en danza. Danza tiene muy poco, pero una persona que se dedicó a estudiar las raíces huarpes de Mendoza, que estudienla, es muy interesante todo lo que nos deja sobre los huarpes y su influencia en nuestro folclore. El folclore cuyano, en todo el folclore cuyano. Este investigador nos ha dejado un legado también muy importante en cuanto a qué pasó con toda la cultura afro, con todos los negros en la región de Mendoza. Y en cuanto a eso, es lo único que pude conseguir para traerle y que puedan verlo en acción, la pasión con la que se maneja Juan Draghi Lucero. Es un video de entrevistas que le supieron hacer, no sé en qué fecha, que me lo cedió muy amablemente la gente de Sur Medios, un medio de difusión en canales están en canales de cable y lo van a poder encontrar en internet. Sur Medio tiene programas que hablan sobre la cultura mendocina. Dentro de ese ámbito me permitieron transmitirle esta única entrevista que conseguí
Sé que hubo más, parece que las han bajado de internet, de Juan Draghi Lucero. ¿Hablando sobre qué? Sobre un tema que creo que también nos debemos. Los afrodescendientes que llevó San Martín a su campaña libertadora de Chile. Con ustedes, Juan Draghi Lucero. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Comenzamos con otra edición de Latinocracia de Televisión. Estamos aquí en el canal 4 de Supercanal, dispuestos a transitar una hora de difusión de actividades culturales en general, con una perlita hacia el cierre. La segunda parte de una entrevista extensa al gran escritor santafesino, mendocino por adopción, que vivió aquí, como bien decimos, siempre, durante muchísimos años, muy bien dedicados a la literatura y a la recreación antropológica de lo mejor de la cultura de Mendoza. Por cierto, hablamos del gran escritor Juan Draghi Lucero. En el final de nuestro programa hoy, en el bloque de Tato, después de la revista de siempre con nuestros columnistas. Llegan los cantores, todos a bailar. Llegan de Mendoza. Con este disfrute que es otra parte de aquella entrevista de hace más de 20 años que realizáramos con Walter Sastre y Gustavo Corrales a Juan Draghi Lucero. ¿La compartimos? Disfrutamos entonces de uno de los grandes escritores de la Argentina que vivió 98 años aquí en Mendoza. ¿Se puede decir que a esta altura estemos consolidando en América un sistema democrático real y fuerte? ¿O es muy endeble todavía? Es muy endeble. Por desdicha, los ejércitos, o mejor dicho, los que dirigen los ejércitos nacionales en la América Latina, tienen en su poder las armas que son para la defensa de las integridades nacionales. Desdichadamente, estos señores militares, que tienen una negra historia en el pasado, desdichadamente ellos la utilizan para su beneficio personal. Eso está a la vista. Lejos están del ejército sanmartiniano, ¿no? Desde luego, desde luego. El ejército sanmartiniano se sacrificó en Chacabuco y en Maipú para dar la libertad a un pueblo. Bien, y eso se terminó con esa época, ¿no? Qué grande que fue eso, ¿no? Toda la época de San Martín, ¿no? Ese gran hombre. Sí, pero conviene de paso y como una pincelada, decir lo que sufrió Mendoza con la creación y mantenimiento de ese ejército. También. Quedó en la última miseria y nunca se les repuso de ese gran sacrificio. Conviene, cuando hablamos de cosas históricas y gloriosas, ver el lado económico de la cuestión, ¿no? ¿Eso fue por culpa de San Martín o no? Bueno, no precisamente por culpa de San Martín, pero la creación de un ejército de más de 3.000 combatientes, con otro tanto de gente que sirvió al ejército con mulas, con aperos, con ayudas, eso ayudó a hundir económicamente a Mendoza. Y eso se vio en el año 20, en el año en que se levantan los caudillos. Quiroga va a tomar a Mendoza y la va a saquear.
según documentos que no mienten. De tal manera pues que todo sacrificio que se haga se paga muy caramente, pero muy caro se paga. Y lo paga el pueblo. Hay algunas personas que se ponen hipersensibles cuando Draghi Lucero dice que los negros formaban parte del ejército argentino sanmartiniano. Caramba, está documentado que la infantería y la artillería en un 93-95% era africana. Pero muchos de esos negros ya habían nacido en el país, y otro tanto era de reciente llegada del África a nuestro puerto. Recuerde usted que Buenos Aires era puerto negrero y que recibía gran cantidad de gente africana. Esa gente africana pagó con su sangre la libertad de Chile. Tal vez, don Draghi, se puede aducir o podían aducir en aquel momento quienes formaban los ejércitos y quienes saquearon tal vez las provincias a nombre de la patria que estaban actuando por una justa causa. ¿Cómo lo ve usted eso? Porque bueno, mire, la consecuencia fue mala, pero en ese momento... hay mucho que discutir de la revolución emancipadora de la América Latina. En primer lugar, en 1808 Napoleón invade España y España pide a sus colonias ayuda para combatir contra el invasor. Conviene, cuando se habla de este asunto que es muy complejo, recordar los estamentos sociales de la América Latina. Primer estamento lo componían los españoles nacidos en la península y sus hijos legítimos, vale decir los nacidos de matrimonio de padre y madre español. En este caso San Martín está como criollo español americano y otra clase de gente que estuvo en primera línea. Bueno, el segundo estamento, según las leyes españolas, son los indios. Los exterminaron, lisa y llanamente los exterminaron. En Mendoza, a los 120 años fundado Mendoza, no se advierte ningún huarpe. Eso lo he publicado. Que en una testamentaría de Mendoza de 1618, todos los peones que plantan viñas son huarpes. Y en 1716, 100 años después, todos los peones son africanos. No hay ni un solo huarpe. ¿Qué se han hecho los huarpes? Bueno, los que no han muerto han sido llevados a Chile para el servicio de los conquistadores de Chile, porque los araucanos preferían morir antes de servir a los españoles. Eran patriotas, realmente patriotas. Y saben, los españoles que llegaron al siglo XVI no trajeron a sus esposas. De tal manera que se generalizó en Mendoza y en toda la América Latina el mestizaje, padre español y madre indígena. Sí. Por la gente antigua de Mendoza todavía corre sangre huarpana, sangre huarpe. Bueno, el otro estamento son que cuando se exterminan los indios, se pide y se consigue a los reyes de España la introducción de gran cantidad de africanos. Los reyes de España tenían una ganancia por cada negro que se introdujera en Buenos Aires. De manera que resulta un negocio para la corona la entrada de gente africana a las colonias de la América Latina. Bueno, el otro estamento sería el que se produce nuevo en América, que son la cruza de padre español con madre africana. Bueno, es bastante numeroso. Y uno puede saber por ahí con los indios que, bueno, primero fue Rosas en una campaña, después fue Roca, se exterminaron de esa forma. ¿Y los negros? ¿Cómo fue el exterminio? Bueno, esa pregunta me la han formulado muchas veces. ¿Qué pasó con los negros? Claro, porque... Bueno, en primer lugar, no dejen ustedes pensar que en Maipú murieron 900 hombres de color. Los negros iban adelante y los blancos iban un poco detrás.
Bueno, sí, creo que murieron 12 blancos, no recuerdo bien la cifra. Pero esto se ha usado en todos los países y en todas partes, ¿no? Después, las guerras civiles argentinas se han hecho a cargo de gente morena. Se le llamaba morenos a los hijos de africanos y de blancos. De manera pues que en América Latina, excepto Brasil, se liberó de los africanos con la guerra. Y no olviden ustedes, porque eso es de gran importancia para la historia argentina, que en la década del 80 del siglo pasado llegan a la Argentina miles y miles y miles de italianos, de españoles, polacos, franceses, rusos, etc. Y muchos de ellos se afincan a Mendoza, se casan con mendocinas y blanquean nuestro pueblo, que era bastante morocho, lo blanquean. De tal manera que hoy usted ve en las calles de Mendoza gente que es igual que la gente europea, ¿no? ¿Y cómo se veía Draghi, cómo se presentaba la literatura de Juan Draghi Lucero en Mendoza cuando Draghi Lucero empezaba a escribir y empezaba a publicar? Porque está hablando usted que no hay muchos referentes como para recordar, digamos. Es decir, que usted seguramente ha hecho un camino. Desde luego. Mucho luché en Buenos Aires para que las editoriales de Buenos Aires me publicaran. Afortunadamente se estableció aquí un premio municipal de 40.000 pesos, no recuerdo bien en qué año, y yo presenté al concurso mi libro Cuentos Mendocinos, que fue premiado. Entonces, con ese dinero se pudo, gracias a la ayuda de amigos de Buenos Aires, hacer que la editorial Troquel me publicara el libro de Cuentos Mendocinos, que tiene 2 ediciones. Bueno, con eso ya entré en la gran capital y pude publicar en la misma editorial 7 títulos, diversos libros, todos ellos del tipo nativo mendocino, tipo de literatura cuyana. Ahora, ¿y cuál sería el libro o el título del libro que le da plafón, digamos, nacional y lo ubica ya con cierta tranquilidad en la literatura argentina? Bueno, yo creo que es La Milla, una noche argentina, pero mi libro predilecto es El bailarín de la noche, porque trato de rozar como le dijera, lo esotérico, lo difícil en literatura, ¿no? Y creo haberlo conseguido en pequeña parte en El bailarín de la noche, que es mi libro predilecto y que me costó muchísimo gestarlo. ¿Usted tiene algunas anécdotas con respecto a cómo escribía ese libro, no? Bueno, la anécdota es que me hizo llorar, ¿no? Porque no podía dar fin a medallones que inicié y que los encontraba tan difíciles, tan imposibles de llegar, como es todo lo esotérico, que me hizo sufrir mucho. Es el libro que me ha causado lágrimas. Así es. ¿Se puede decir que la literatura tipo realista en este momento tiene auge o es como que ya directamente fue de otra época? Digamos la que responde a este tipo de época literaria, que es el realismo o lo típico de cada lugar, ¿no? Hacer un análisis de la literatura mendocina me cuesta mucho, porque yo desearía que nuestra literatura tuviera ámbito rural, de acuerdo a la geografía argentina. Desdichadamente, y esto en fin, mi manera de pensar, tiene forma urbana. Buenos Aires impone su manera de ser y es una literatura de salón que no refleja el verdadero sentido argentino, que es de la inmensidad pampeana y de la inmensidad cordillerana. ¿Se puede decir que usted es un hombre esperanzado o es más bien pesimista con la realidad
que nos toca y con el futuro que nos... Bueno, lo que prepara. veo me impulsa el pesimismo. La masa popular mendocina no reacciona como he visto en otros países, pero tenemos la obligación de ser optimistas. La República Argentina es un gran país que tiene una gran riqueza en potencia. Yo creo que un día la miseria que padecemos nos despertará a latigazos y pondremos en acción esa riqueza en potencia y volveremos a ser una gran nación. Siquiera la bendita República Argentina vuelva a florecer como en tiempos pasados. Hay que ser optimista. Hay que decir que hemos convertido la casa de Draghi Lucero en un estudio de televisión. Bueno, Y le tenemos que agradecer muchísimo cómo nos ha atendido tanto usted como su señora. bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo muy honrado con la visita de ustedes, porque yo creo que si no podemos trabajar, por lo menos podemos aconsejar con bases de carácter histórico. La Mendoza fue agropecuaria y tenemos que volver a lo agropecuario. Es el camino más corto para paliar nuestra humillante crisis. En esta parte, luego que han escuchado el video, lo han visto en acción, la pasión con la que se mueve, quiero hacerles también una reflexión que no podemos tomar los datos fríos sin contextualizar, sin conocer toda la historia. El último de los granaderos que se logró entrevistar ya en Buenos Aires, que había vuelto de la campaña del Perú, también era un afrodescendiente. Hay una foto famosa que sale vestido de blanco sentado en un sillón con un sombrero de paja, y es un afrodescendiente orgulloso de haber peleado al lado del general San Martín. Ese orgullo que lo llevó toda su vida nos habla de que no ha sido gente arrastrada a la guerra. Pasa que de ser esclavo a permitirte luchar por una causa, había una diferencia muy grande de honor. San Martín se los permitió también, no solamente que los llevó, les permitió gente que era esclava y que, creyéndose dueño de vidas, los terratenientes los cedieron para el ejército. Así estaba una de las 3 compañías que San Martín tenía una de las 3 bandas que tenía San Martín, que había sido cedida por un terrateniente mendocino, eran todos negros. La otra banda estaba compuesta mayoritariamente por chilenos. La otra no sé, supongo que estarían mezclados. Pero tenemos que contextualizar todos estos dichos a la época, a la historia, al antes y al después de los sucesos. Pero hoy quería hablarles de Juan Draghi Lucero. Ese que vieron, así ha sido toda su vida, con esa pasión se ha movido. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro.